Amén. Amén. Así es, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que su palabra quede impresa ahí, grabada en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Y tratar de, Dios va de esa forma limpiando nuestros corazones, ¿verdad? Sacando lo malo, Toda la maleza. todo lo que traemos, ¿verdad? De, bueno, las enseñanzas de nuestros padres, abuelos, ¿verdad? Que tienen que salir de ahí, de ese lugar, y que el Señor, ¿verdad? Ocupe ese espacio que está ahí siendo mal ocupado. Así que le damos gracias a los hermanos que se están conectando y también recordarles que pueden enviar, ¿verdad?, su petición de oración. Nosotros al término, ¿verdad?, de la exposición de la Escritura vamos a estar orando por esa petición, o si necesita oración para que estemos orando todos juntos, ¿verdad?, en un solo sentir, por aquella necesidad que usted esté pasando. Amén. Y también, si gusta, también nos puede dejar ahí comentarios. Nosotros los vamos a estar leyendo, ¿cierto? Mediante en el en vivo, ¿cierto? En la transmisión. ¿Alguna ayuda? De repente puede que nos demoremos un poquito porque estamos acá, tenemos la cámara acá, tenemos otra por acá, entonces estamos como... Sí. Puede que nos demoremos un poquito, pero la muerte igual. Sí, vamos a estar leyendo sus mensajes. La idea es que sean comentarios de ayuda sobre el estudio. Así es. Claro, que nos estén ayudando. Claro, puede que, bueno, para nosotros también complementar... no lo sabemos todo, entonces puede que usted tenga algún comentario que nos ayude y sea de edificación también para todos. Amén. Así que Amén. comenzamos. Estábamos... Claro, diciendo que estábamos en Lucas 4. Lucas 4, del verso 16 al 30. Ya le vamos a dar lectura, ¿cierto? Para que recordemos más o menos el texto. Dice así la palabra del Señor. Ya por subtítulo, Jesús en Nazaret. Dice el verso 16 de Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Verso 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Bueno, esa es la porción de escritura, ¿cierto?, que habíamos iniciado el martes pasado, ¿cierto? Vamos a hacer un breve repaso, ¿cierto? Hablábamos acerca de que, bueno, Jesús prácticamente había estado 30 años en anonimato. Luego lo vemos, ¿cierto?, con Juan el Bautista bautizándose y ahí ya obrando, ¿cierto? Bueno, veíamos a Jesús en el desierto, ¿cierto?, siendo movido por el mismo Espíritu Santo. Luego, bueno, decíamos, ¿cierto?, que había una porción, la cual los evangelios sinópticos no nos dicen, ¿ya? Sino que ellos prácticamente pareciese a simple vista que luego del desierto automáticamente se viene a Galilea, ¿ya? Sí. Pero ahí veíamos, ¿cierto?, que Juan nos da ese lapso, ¿cierto?, que falta. Claro, que no nos cuentan acá Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero Juan sí, del capítulo 1 al mismo capítulo 4,
donde Jesús limpia el templo, ¿cierto? Donde está con Nicodemo, ¿cierto? Este encuentro con Nicodemo. Después cuando venía camino, ¿cierto? A Galilea, porque llega a sus oídos, ¿cierto? Lo que había pasado con Juan el Bautista, que había sido encarcelado, ¿cierto? Él se mueve hacia acá, a Galilea, y en el camino ministra a la samaritana, ¿ya? Y es ahí cuando llega acá a Galilea, pero ahora lo vemos acá, en este texto, lo vemos acá en Nazaret. Nazaret. Claro, que es el lugar donde él se había criado, no donde había nacido, recordemos. Él nació en Belén de Judea, ¿cierto? Pero fue criado, ¿cierto?, en Nazaret, ¿ya? Ahí todos lo conocían, ¿ya? Hablábamos también, ¿cierto?, bueno, siendo guiados por la Escritura, de que él entra en la sinagoga como de costumbre, ¿ya? Que era este lugar donde se reunían, ¿cierto?, donde se ofrecían oraciones, se leían y se exponían también las Escrituras, algo similar a lo que hoy hacemos en la iglesia, Claro. ¿ya? Algo similar. Hablábamos también de que en ninguna manera la sinagoga reemplazaba el templo, porque en la sinagoga no se hacían ceremonias ni fiestas, ni sacrificios. Eso solamente se hacía en el templo. Templo había uno, sinagoga había muchas, Claro. ¿cierto? En todo lugar, ¿cierto?, donde había judíos que estaban, quizá, no sé, pues en otras naciones, viviendo, se levantaba una sinagoga, ¿cierto? Había muchas sinagogas, pero templo había una. Por eso que, ¿cierto?, lo vemos ahí muchas veces, cuando se hace alusión, ¿cierto?, a que ellos suben a Jerusalén porque estaba la fiesta de la Pascua y todas esas cosas, como hablábamos anteriormente. Y una sinagoga, lo importante, las sinagogas, para poder conformar una sinagoga, Claro, también. debían haber, Claro, como mínimo, como mínimo, ¿verdad?, 10 varones judíos. 10 varones judíos, ya dentro de un pueblo, por decirlo, un Claro. poblado. Si habían 10 varones judíos, podían conformar una sinagoga, Claro. y ahí se podía, ¿verdad?, estudiar, orar, ¿verdad?, Claro. la escritura. Sí. Dato Claro, un dato adicional. adicional. Claro. Bueno, también veíamos, ¿cierto?, que, siendo también guiados por Lucas, ¿cierto?, el verso anterior, el verso 14 y 15, que habíamos leído en un estudio anterior, Ujú. que decía, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿ya? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahí Claro. vemos a un Jesús, ¿cierto?, que está teniendo popularidad, Claro. ¿ya? Pero el punto central nos dice acá que él se centraba, ¿cierto?, en la enseñanza, en la predicación. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, Amén. ¿cierto? Entonces lo vemos acá, ¿cierto? Él estando en la sinagoga, enseñando, compartiendo la palabra. Así ¿ya? es. Y como decíamos también, en la sinagoga no había como un maestro oficial o predicadores oficiales que estuvieran ahí siempre, no. Sino que también se le daba la oportunidad a un varón competente, ¿cierto? Para que pudiera dictar la lección del día. Ahí el principal de la sinagoga lo escogía, ¿cierto? En este caso se le da la oportunidad a Jesús, ¿ya? Claro. Y él lee, ¿cierto?, Isaías, porque se le entrega el rollo de Isaías, Correcto. ¿cierto? Veíamos que se le entrega el rollo de Isaías y él busca, él lee, nosotros lo veíamos ahí, que era ahí, específicamente Isaías 61, verso 1 y 2. Pero también ahí hacíamos, Una nota más. claro, que el verso 2 no lo leía completo, Le ¿cierto? faltó ponerle el final. leía la mitad, podríamos decirlo de esa forma, ¿ya? Y ahora, esa porción de la escritura, que acabo de leer yo también acá, que es cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, toda esa porción, ¿ya? Obviamente todos sabían lo que estaban ahí, que estaba haciendo alusión al Mesías. Todos sabían que eso estaba haciendo alusión al Mesías. Y Jesús afirma en el verso 21 que este pasaje se cumple específicamente en su persona. Amén. O sea, abiertamente y a viva voz está diciéndole ahí que Él es el Mesías que ellos han estado esperando por tanto tiempo. En pocas palabras, la espera terminó. Claro, se ha cumplido. Claro. Amén. Ahora, estábamos viendo también unos aspectos, ¿cierto?, acerca del ministerio mesiánico de Jesús. Ya veíamos que era un ministerio ungido, porque el mismo verso 18, la porción A decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Claro. ¿Cierto? Bueno, ahí mismo en la porción que le acabo de leer acá, en el 4:14 de Lucas,
dice que él viene a Galilea en el poder del Espíritu. Amén. Habíamos visto también que él había sido movido al desierto, ¿cierto? Claro. Para ser tentado por el diablo, por el mismo Espíritu, Claro. ¿cierto? Y asimismo, todo lo que Jesús iba a hacer, toda la obra de Dios iba a ser en el poder del Espíritu Amén. Santo. Amén. 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 También veíamos, ¿cierto?, que era un ministerio de evangelización a los pobres. Enfatizábamos que era a los pobres en espíritu, aquellos que reconocían su bancarrota espiritual, ¿ya? Y por en lo último que vimos, ¿cierto?, donde quedamos, que también era un ministerio de sanidad y liberación. Sí, revelación. Claro, Amén. porque él en el poder del Espíritu Santo también ayudó, ¿cierto?, a aquellos que estaban con aflicciones, aquellos que estaban quebrantados de corazón, ¿ya? A los que estaban desesperados por las difíciles situaciones que se le presentaban en la vida. Amén. Amén. Así que ahora vamos a continuar, ¿ya? Que específicamente en el verso, el mismo 18, pero quedamos en la mitad. Quedamos en la mitad. ¿Cierto? Buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ahora a pregonar libertad a los cautivos. Ahí quedamos, ahí vamos a seguir. Amén. ¿Ya? Esto vendría siendo el cuarto, ¿ya? El cuarto aspecto del ministerio mesiánico. Un ministerio de libertad para los cautivos. Amén. ¿Ya? ¿A dónde vamos con esto? ¿Ya? De cierta forma, o lo podemos ejemplificar así. Satanás es el carcelero y el pecado la cadena. Ujú. ¿Ya? Satanás el carcelero y el pecado la cadena. ¿Ya? Sabemos que el enemigo, ¿cierto?, hace todo lo posible, lo habido y por haber, por mantener alejados a los hombres de Dios, ¿cierto? Así Y él los mantiene ahí cautivos, sin darles ninguna esperanza de que ellos puedan escaparse, obviamente, por sus propias fuerzas. Ninguno puede salir, ¿cierto?, de las garras del enemigo por sus propias fuerzas. ¿Ya? Ese es el punto. Sino que solamente podemos ser libres de esas ataduras, ¿cierto? Por medio de Jesús. Ese es el punto acá. Como dice Mateo 12:29, ¿cierto? El hombre fuerte, o sea, Jesús, es quien ata, ¿cierto? O sea, Jesús es el que ata a este hombre, ¿cierto? Y pone en libertad a aquellos que están siendo cautivos, por él mismo. ¿Claro? Claro. Ahora hay un comentario acá de MacArthur, que lo encontré muy bueno, ya, y se lo voy a leer tal cual. ¿O lo lee usted? Ya, yo lo leo. Bien. Dice MacArthur, los pecadores perdidos creen que son libres. Bueno, eso lo sabemos. Los pecadores, el hombre natural, cree que son libres. Dentro de todo su pecado ellos piensan que son libres y ven al cristianismo como una una infracción a sus derechos de ser y hacer lo que les viene en gana. ¿Entienden? Entonces el cristianismo para ellos es algo que les impide hacer lo que ellos... Como un obstáculo. Claro, un obstáculo de hacer lo que ellos quieran y lo tienen como un derecho a hacer lo que ellos quieren. Pero dice MacArthur, pero ese es un trágico engaño. Los pecadores no son libres, son esclavos de Satanás y están cautivos a voluntad de él. También son esclavos del pecado, ya que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. Hay citas con esto, hermano, para que usted las pueda buscar ahí, las pueda anotar también si gusta. Por ejemplo, cuando se hace alusión a que son esclavos de Satanás, usted lo puede encontrar respaldado en Efesios 2. Efesios 2, verso 1 y 2. Que dice así, se lo voy a leer, pero usted anótelo también ahí. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ya el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a leerlo en otra traducción, para a lo mejor hay alguno que no le quedó claro. En la Nueva Versión Internacional dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es ese? Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Bueno, entonces ahí, como decía Pedro, leía cierto este comentario de MacArthur, que aquellos que piensan que son libres realmente están engañados. Amén. Están enseguecidos. ¿Por qué? Porque son esclavos del enemigo. Ya, respaldado Efesios 2, versos 1 y 2. Ya, y segunda de Timoteo 2:26. Timoteo 2, ¿cuánto? 26. 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Claro. Y acá en la NBI dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Claro, como dice acá MacArthur, están cautivos, o sea, son esclavos de Satanás y cautivos a la voluntad de él. Claro. ¿Ya? Y Romanos 6 nos habla de que, claro, del verso 6 en adelante, ¿cierto? Hasta el 20 específicamente, nos habla de que también son esclavos del pecado. ¿Ya? Y esto también está respaldado por Juan, capítulo 8, verso 34, que dice específicamente que todo aquel que hace pecado es esclavo del mismo pecado. El mismo pecado, claro. ¿Ya? O sea, aquel que piensa que es libre, que dice, no, como decías tú, como se leías tú, que dice, no, es que no sé si me vuelvo a Cristo, lo que dicen ustedes es como un peso, porque yo no puedo hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Claro. Porque yo soy libre, en cambio esto me restringe, ¿cierto? No puedo hacer lo que yo quiero porque yo soy libre, pero es un engaño. El que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿cierto? Y como decíamos al principio, Satanás es el carcelero, ¿cierto? Y el pecado es la cadena. Nadie puede librarse por su propia fuerza, porque como leíamos en Efesios, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El único que nos puede libertar es Jesús. Sí, sí. Él es el que ata, ¿cierto?, a este hombre fuerte y pone en libertad a los que tiene prisioneros, ¿ya? Y esta es la buena noticia del Evangelio, ¿ya? Que Dios envió a su Hijo a libertar a quienes están cautivos espiritualmente, ¿ya? Entonces este es el cuarto punto acerca de los aspectos, ¿cierto?, del ministerio mesiánico, que es un ministerio de libertad a los cautivos. Porque me interesa este tema, porque esta porción que vimos, porque así también podemos entender, ¿verdad?, al hombre natural. Porque muchas veces uno dice, ¿por qué no creen? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no? Porque ellos están prisioneros y están prisioneros en las tinieblas, cautivos, ¿verdad? Y el único que puede desatarlo, ¿verdad?, el que puede libertarlo de ahí es Jesucristo. Yo no soy. Entonces uno se decepciona de eso, porque dice, pucha, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué no comprende? ¿Por qué no deja? No, es que espérate, que el Señor a su tiempo va a tomar a esa persona. Que imagínate, o sea, solamente de la forma en como se presentó acá, ¿cierto? Que yo tengo acá una cadena que me ata, que es el pecado. Si yo estoy encadenado, obviamente no me voy a poder libertar ni aunque yo quiera. Ni aunque yo quiera. Pues, y aún más, hay un carcelero, que es el mismo Satanás. Y aunque yo quiera voy a poder salir. Tiene que venir alguien que es más poderoso, ¿cierto? Que va a atar a ese carcelero, que a ese hombre fuerte, lo va a sacar, va a abrir esa prisión y me va a cortar las cadenas. ¿Y ese quién es? Es Jesús. Es Jesús. Por eso que la oración es importante, ¿verdad? Porque es ayuda, ¿verdad? Clamar a Dios por aquellos que están en esta condición. Claro. En esta condición de prisioneros, ya cautivos ahí, que el Señor los pueda liberar y puedan conocer también a Jesús. Amén. Claro, porque piensan que son libres, pero lo podríamos decir así: son títeres Satanás, porque están a su voluntad, hacen lo que Él quiere. Amén. Bueno, vamos con el quinto aspecto, ¿cierto?, del ministerio mesiánico, que es un ministerio que proporciona vista, tanto física como espiritualmente. ¿A quién? A los ciegos. Ya que esto aparece en el mismo Lucas 4, verso 18, ¿cierto? Después de cuando dice a pregonar libertad a los cautivos, abajito dice y vista a los ciegos. A vista a los ciegos. Tú tocaste un punto bien particular, que es algo de la condición natural ¿verdad?, de la humanidad, ¿cierto?
Y una parte también de esto es la ceguera espiritual, que es una condición natural de la humanidad caída. ¿Ya? ¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. De hecho, Ezequiel 12:2 dice así, que tienen ojos para ver, pero no ven. No ven. ¿Cierto? Yo cuando veía esto me acordaba, por ejemplo, de mi hija, que un día llegó con un cuaderno menos. Y por ejemplo, yo le decía, pero tú lo viste que estaba ahí, debajito de la mesa hay unas parrillas que le llaman ellos. ¿Lo viste ahí en la rejilla, en la parrilla? No, si no había nada, si yo vi y no había nada ahí. Hija, pero llega, revisa mañana. No, si no está, no está el cuaderno ahí. Yo lo revisé, no. No llega el otro día, va al colegio, vuelve y me dice, mamá, sí estaba el cuaderno ahí. Y yo le dije, hija, tú tienes ojos y no ves. Yo me acordaba de esto. Porque realmente cuando tenemos, ¿cierto?, a Dios mismo, pero somos incapaces de verlo nosotros. Porque estamos ciegos espiritualmente. A menos que Él nos dé la vista, ¿cierto? A menos que Él nos abra los ojos, no nos vamos a poder ver. ¿Cierto? Y como nos vamos dando cuenta, siempre todo se enfoca en Él. Todo recae en Él. Es Él, ¿cierto?, que por su gracia y misericordia se acerca a nosotros. Es Él que por su gracia y misericordia nos da vista. Que nosotros estamos ciegos espiritualmente. ¿Cierto? Y no solamente aquí lo podemos enfocar en algo espiritual, porque realmente literal lo hizo, le dio la vista a varios ciegos, ¿ya? Pero como decíamos, el ministerio de Jesús obviamente se centra en la palabra de Dios, en la enseñanza, en la predicación, ¿cierto? Y cuando Él hacía milagros, el centro no eran los milagros, sino que los milagros que eran una señal, que respaldaban, ¿cierto?, quién era Él, ¿cierto? Que mostraban quién era Él, ¿ya? Hay un comentario acá de MacArthur, que también le vamos a leer textual, que dice así, y lo pone con citas para que usted vaya ahí anotando. Dice así: por misericordia, Él es el que nos visitó desde lo alto de la aurora. Lucas 1:78. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, ya que Él es la luz del mundo. Aquel que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Amén. Amén. Él es el que nos visitó. Él es el que nos sacó, ¿cierto?, de esas tinieblas y nos dio luz. ¿Cierto? Nosotros estábamos ahí en ese lugar sumergidos en la oscuridad y obviamente, por nuestra fuerza tampoco íbamos a poder salir de ahí. Y bueno, vuelvo también a lo mismo, también es una forma de entender, ¿verdad?, cómo el hombre está sumido en las tinieblas y que hablábamos siempre de la muerte, ¿verdad? Estábamos, como lo dice Efesios, muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos. Los delincuentes espirituales. Claro, entonces estábamos muertos, entonces la única forma de poder volver a la vida era necesario que viniera Él, que viniera el dador de la vida, Amén, el creador de la vida, a darnos vida. ¿Pero qué tipo de vida? ¿Una vida igual como la que teníamos? No, una nueva vida, dice la Escritura, que es una nueva vida, o sea, nueva criatura, ¿verdad? Donde no solamente se entrega a la vista, como bien decía Joana, Jesús entregó la vista, ¿verdad?, vista física, sino que también la vista espiritual que estaba perdida, ¿no? Porque la vista espiritual es lo más importante que el hombre debe ser y debe tener en la vida cristiana, porque esa vista va a poder tener, con esa vista, ¿verdad?, poder ver la obra de Dios, va a poder ver lo que Dios es, va a poder leer la Escritura y entender la Escritura y ver a este Dios que hace milagros, sí, que es el Mesías, sí, que creer que Él entregó su vida en la cruz, que es el único Dios, y como bien decías tú, que es la luz del mundo, ¿ya? Porque Él es el que nos visitó, no solamente a ti y a mí, sino que visitó a la humanidad, vino a la tierra. Amén. ¿Ya? ¿Y a qué vino? Es que no podía ser de otra forma, porque si estábamos muertos, era el único que podía darnos vida.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que es Dios el que da el paso para que nosotros podamos volver a revivir y tener esa vida, y no es una vida de tinieblas, sino que una vida de libertad al lado de Él, ¿verdad? Nos damos cuenta que sí, Dios ama al hombre, o sea, ama a su creación, y quiere que vuelvan a Él, quiere que vuelvan a estar con Él, ¿ya? Y ahí es donde Él le devuelve, ¿verdad? Le da esa luz nuevamente, esa luz, ¿verdad? Que va a poder entender y comprender y caminar conforme a la voluntad de Dios dentro de toda esta tiniebla, porque aquí estamos en tinieblas, sabemos que está el pecado por todos lados, donde hay sombras de muerte y todo eso, pero Dios es el que nos protege y nos guía, porque nos da la luz, nos cubre y todo lo demás. Él es la luz del mundo, ¿ya? Y como dice también para respaldar, dice que no andarán más en tinieblas, sino que tendrán luz, ¿verdad? Y esa luz de la vida. Entonces, ¿qué vida? Una vida eterna, una vida con Él. En los fines de los tiempos vamos a estar con Él. Entonces, creer todo eso, solamente Dios puede hacerlo en nuestra vida. Cuando Él ya toca nuestra vida, cuando alcanza nuestra vida, cuando toca nuestro corazón y podemos tener, ¿verdad?, esa vista espiritual, podemos verlo a Él y creerle a Él y seguirle y adorarle y buscarle y anhelarle. Eso es. Eso es lo que Dios entrega, ¿verdad?, cuando visita al hombre, cuando toca la vida del hombre. Lo levanta de ese lugar donde está de tinieblas, ese lugar donde está de sombras y de muerte, para hacerle un hombre nuevo que pueda volver, ¿verdad?, al lado de su Creador, donde siempre debió estar y donde siempre la humanidad completa en sí debió estar siempre. Pero ahora están abiertas las puertas nuevamente, ¿verdad? Están abiertas las puertas para que todo aquel que crea en Él, que busque de Él, pueda ser salvo y que pueda volver a tener esta vida junto, ¿verdad?, a nuestro Señor, nuestro Creador. Amén. Amén. Claro, yo recordaba, por ejemplo, cuando me tocó predicar del ciego, y veíamos, ¿cierto?, que en el ciego hubo un proceso, hubo un paso a paso. Este ciego no fue detrás de Jesús como si hubo en otra ocasión unos ciegos que le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego que hablaba ahí en Juan, ¿cierto? Él estaba ahí y Jesús fue donde él, cuando los discípulos le preguntaban que por qué había nacido ciego, ¿cierto? ¿Cuál había sido la causa de su ceguera? Que era considerado un mal, un castigo, ¿cierto? Y Jesús les dijo que no había sido que había pecado él o sus padres, sino que era para la gloria de Dios, ¿cierto? Y Jesús se acerca a él y le hace lodo, ¿cierto? Hace lodo y se lo unta en los ojos y lo manda a lavar, y de ahí desaparece de escena Jesús. No le dijo ninguna palabra, más nada. Y cuando él se lava, ¿cierto?, y empieza a ver, y le empiezan a preguntar una y otra vez. Y él decía: no sé. Lo único que sé es que yo antes era ciego, pero ahora veo. Decían: no, es que ese hombre es pecador. Yo no sé si es pecador, pero yo sé que si alguien viene, es pecador, Dios no lo va a escuchar. O sea, lo que están diciendo no corresponde, ¿cierto? Porque antes ni siquiera alguien hubiera dado vista a un ciego. Y aquí vemos, ¿cierto?, que dice acá que Él da vista a los ciegos, ¿cierto? Y vista a los ciegos solamente Jesús lo pudo hacer, ¿cierto? Entonces, en este ciego hubo un proceso, ¿cierto?, de esta relación, de ir conociendo a este Jesús, y después llegar al momento cuando mismo Jesús le dice, ¿cierto? Y él lo sigue, no le importó nada más. No, y lo más importante... Porque aparte que yo, por ejemplo, cuando Pedro estaba predicando eso, yo estaba pensando y decía: claro, porque este ciego realmente era, por ser ciego, ya estaba siendo apartado de lo demás, más encima mendigo, ¿cierto? Nadie lo tomaba en cuenta y ya a un lado, o sea, prácticamente no tenía nada. Tampoco quizás cuántos lo trataron mal, ahí sale de aquí ciego, ¿cierto? Pero Jesús se acercó a él de una manera diferente. Y de hecho, cuando él ya tenía vista y entró, ¿cierto?, al lugar donde estaban los religiosos, lo expulsaron. Bueno, igual antes no iba, a lo mejor, ¿cierto? Porque estaba afuera mendigando, ¿cierto? Y ya era apartado. Pero vemos que él se da cuenta, ¿cierto?, que con Jesús realmente estaba la verdadera ganancia. Así es. Y hay un proceso,
un proceso, lo mismo que va aconteciendo en nosotros. Es Él, ¿cierto?, el que nos empieza a dar la vista y de a poco empezamos a ver, a conocer quién es Él, ¿cierto? Amén. Así es. Iba a decir algo que se me olvidó. Perdón. No, vemos, bueno, el mismo ciego que dice Joana, vemos también esa defensa férrea contra aquel que le dio la vista, el que le devolvió la vista. Veíamos que él había sido interrogado muchas veces, ¿verdad? Y la escritura lo muestra así nomás, como una pincelada de que él fue interrogado 1, 2, 3, fue interrogado, sí, pero no dice el tiempo de interrogación que tuvo por cada episodio de interrogación, porque una interrogación sabemos que no es una interrogación, oiga, usted vio, sí, ¿qué va? Ya, no, es un tema largo, donde comienzan a preguntar. Pero este hombre ya al último lo aburren con tanta pregunta y él dice claramente, o sea, ¿quieren ustedes también hacerse discípulos? Y ahí es cuando empieza el problema, empieza él a tener una respuesta ya más, se podría ser desafiante contra estos líderes religiosos. Y bueno, ahí viene el celo. Ahí viene el celo, ¿verdad?, del cristiano que dice, oye, pero ¿cómo ya tanto que me preguntáis? Si ya... Y él me devolvió la vista. Mis papás, o sea, fuiste a preguntar a mis papás te dijeron que yo era ciego de nacimiento. Y ahora me estáis preguntando a mí, yo te estoy diciendo, ¿verdad? Él todo barro, hizo barro con su saliva, me envió a lavarme y vi. Y yo lo único que sé, antes yo era ciego, y ahora lo puedo ver. Es lo único que sé. Así que déjense de todo. Pero eso del ciego, ¿cierto? Está en Juan 9, del que estamos hablando específicamente, porque claro, hay otros más de ciegos, ¿cierto? Pero son otros, no estamos hablando acá de Juan, claro, 9, ¿ya? Pero también es palabra. Sí, ¿ya? Bueno, ese era el quinto, ahora vamos al sexto, ¿cierto? Que es un ministerio que inaugura la era de salvación. Amén. Y lo dice específicamente acá en el texto, debajo, ¿cierto? En el verso 19 específicamente. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Ya? Que nos dice acá, que probablemente se refiere al cumplimiento, ¿cierto?, espiritual del año del jubileo que aparece en Levítico 25, del verso 8 al 22. ¿Ya? Levítico 25, del verso 8 al 22, que dice, a grandes rasgos, ¿cierto?, que este año de jubileo, ¿cierto?, tenía lugar cada 50 años. ¿Ya? ¿Y qué sucedía ahí, podría decir usted? Bueno, ahí se proclamaba libertad, ¿cierto?, a los esclavos, se devolvían las tierras, ¿cierto?, a los primeros propietarios, también se concedía un perdón general, ¿ya?, a los que estaban en deuda. De cierta forma es que empezaba todo de nuevo. Era como el perdonazo, ¿cierto? Comenzaba todo de nuevo, todas las circunstancias. Claro, cada 50 años acontecía esto, ¿ya? Y de modo, ¿cierto?, que estas bendiciones que tenían ellos, que esto, ¿cierto?, era como un símbolo de algo mucho más grande, ¿ya? De una liberación mucho más grande, ¿ya? Que de hecho un comentario de la Biblia de Estudio Nelson dice así: el año de jubileo permitía comenzar de nuevo, que es como lo que les decía yo, ¿ya? Pero aquí especifica aún más, que dice así: Cristo ofrece la cancelación total de las deudas espirituales y una nueva vida a quienes aceptan su mensaje. Amén. Así es. Y era como lo que decías tú también. O sea, Él nos da una vida nueva. Él salda todas nuestras deudas. Amén. Porque éramos, como leíamos delante en Efesios, delincuentes espirituales. Y como delincuentes, obviamente, la ira de Dios estaba sobre nosotros, ¿cierto? Pero cuando viene Jesús, ¿cierto?, Él paga toda nuestra deuda. Amén. En la cruz. El justo pagó por los injustos. O sea, ¿quién era los injustos? ¿Los otros? No. Cada uno de nosotros éramos Él. Amén. Y Él llevó sobre sí todas nuestras rebeliones. Nuestras culpas. Sí. Todas nuestras culpas. ¿Ya? Él se puso en nuestro lugar. Pagó toda nuestra deuda de una vez y para siempre. Él no la pagó en cuotas, como siempre decimos. Claro. No, nosotros no podemos añadir nada. ¿Qué puedo añadir yo? No puedo añadir nada. Yo siempre voy a sacar ese ejemplo, ¿cierto?, de este ladrón que estaba al costado de Jesús, que en el último momento se arrepintió, ¿cierto? Y le dice al Señor que se acuerde de él cuando esté en su reino, ¿cierto? Cuando esté en su reino. Y él no podía hacer nada. El Señor le dijo que sí, ¿cierto? Pero él no podía hacer ninguna obra porque estaba clavado. ¿Cierto?
Y vemos ahí, ¿cierto?, la gracia de Dios reflejada, claramente. Nosotros no podemos añadir ninguna obra a la salvación. Él lo hizo todo perfecto en la cruz. Amén. El perfecto nos hizo perfectos delante del Padre. Solamente por Él, ¿cierto? Solamente por Él. Y Él ahora, ¿cierto?, que Él nos acepta, nos hace una nueva creación. Va trabajando en nosotros todo de nuevo, porque ya pagó nuestra deuda. Ahora, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Y lo que ahora vivo, ¿cierto?, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Amén. Él está trabajando en mí constantemente, nos está perfeccionando constantemente. Pero fue porque ya mi deuda fue saldada completamente. Él me está santificando, ¿cierto? Ahora, igual esto se puede dar así, porque hay muchos que, bueno, son dados como para torcer la palabra, que dicen, no, ya, Cristo pagó todas mis deudas, ¿cierto?, espirituales, entonces ahora yo ya estoy listo para la salvación y yo puedo hacer todo lo que quiera, porque aunque haga lo que haga, igual voy a ser salvo. Ojo. No, porque la misma gracia que me salvó también produce en mí buenas obras. Produce en mí una santificación, ¿cierto? Amén. Es un proceso, esto no termina, ¿cierto? No, esto no termina cuando yo digo, delante de todos, yo pertenezco al pueblo de Dios, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Listo, estoy listo. No, sino que ahí parte todo. Es un proceso. Es un proceso de santificación, ¿cierto? Tengo vida nueva. Fui perdonado, pero no para andar en lo que ya andaba, sino que fui perdonado para una nueva vida. Soy una nueva creación, ¿cierto? Amén. Así que, como nos damos cuenta, esto, bueno, varias cosas de que están en el Antiguo Testamento eran sombra de algo mucho más grande, una liberación mucho más grande, ¿cierto? Amén. Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver reflejado en este año de jubileo. Y lo podríamos simplificar en el perdonazo. Y ese es el año de jubileo el que estamos viviendo. El año agradable del Señor. Señor, eso estamos viviendo este año agradable de Dios. Sí, Qué bien, como dice la hermana Joana, dice que, bueno, necesitamos este Dios perfecto, ¿verdad? Al perfecto, al creador. Venir a lo imperfecto. Y hablamos también en la exposición de la Escritura que siendo Él perfecto, ¿verdad? Jesús en la tierra como hombre, iba a estas sinagogas donde habían puros imperfectos. Claro, y aún sabía que lo que iba a pasar ahora más adelante que vamos a leer. Claro, entonces ahí vemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Vemos el amor de Dios para el hombre, sabiendo que iba a pasar todo esto. De igual forma hay un sacrificio, ¿verdad? De un inocente, de un hombre perfecto, ¿ya? Sabiendo todo esto, ¿verdad? O sea, fácilmente Dios puede haber dicho, no, ¿sabes qué? No, porque esto no entiende. No hay caso. Ya no hay caso. No, pero todos no pueden pagar por unos cuantos. Hay otros más, ¿verdad? Es ese otro rebaño que decíamos por ahí, ¿verdad? Que decía nuestro hermano Matías con su predicación, Claro, ¿verdad? tengo otras ovejas Otras ovejas que no son de este redil, que no son pero pero también van a recibir la gracia como la que recibimos. Entonces, vemos que Dios en su sabiduría nosotros no podemos entender la sabiduría de Dios. Tampoco podemos juzgar a Dios con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mucha gente dice, no, pero es que si Dios, si fuera Dios, ¿verdad? Lo veríamos, ¿verdad? En las guerras, no pasaría esto, no pasaría. Yo siempre insisto en lo mismo, digo, todo lo malo que hay dentro del mundo, todo lo malo del hombre es producto del pecado, ¿ya? Las guerras, producto de las ambiciones, ¿verdad? Las muertes, producto de la ira, el odio del hombre contra el hombre. O sea, está el mal, ¿verdad? Morando en el corazón del hombre, morando en la vida del hombre, y que es necesario, ¿verdad?, que Dios pueda tocar ese corazón, pueda tocar esa alma, ¿verdad?, y poder llevarla a salvación. Eso es, Dios quiere eso con nuestras vidas, y cada vez está, cuando nosotros nos exponemos ante la Escritura, vamos descubriendo este Dios maravilloso, y vamos descubriendo que nuestra mente finita no puede entender lo que Dios quiere con nuestras vidas, y así tenemos que seguir para poder
ver cada vez más el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es un milagro cuando Lázaro, ¿verdad? Jesús resucita a Lázaro, es un milagro, él estaba muerto, ya llevaba cuántos días ahí. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos ahí muertos? O sea, ya... Hedor, putrefacción de nuestros pecados y todo eso. Pero Dios tiene igual esa misericordia, ese amor y viene y me da vida. Y aún tiene todo el poder para hacerlo. Tiene todo el poder para hacerlo. Entonces mucha gente dice, busca a Dios, ¿verdad? Y lo busca en los ovnis, lo busca fuera del planeta Tierra, lo busca en otros lugares, buscando al Creador. Alguien tiene que haber creado a la humanidad. Sí, nosotros lo tenemos claro, está escrito. Dios no necesita enviar a alguien, sino que dejó su palabra, lo dejó bien sencillo, bien fácil, gratis para que lo pudieran leer. Y la gente sigue buscando algo que no va a encontrar nunca. Y es ahí en esa dureza de corazón, ¿verdad? Donde Dios tiene que trabajar con ellos, ¿verdad? Tiene que haber un trabajo especial con ellos. Y muchas veces nosotros nos encontramos con estas personas en nuestro trabajo, mejor en nuestro colegio, en el caminar, en el día a día, algún vecino, algún pariente, ¿verdad? Con esta dureza. No solamente Dios puede hacer el milagro en su vida, nosotros solamente podemos darles, ¿verdad? Indicaciones de quién es Dios, cómo es Dios, quién es Dios, por qué están las escrituras, por qué existe este Dios. Y así poder conversar con ellos, pero más allá de que ellos puedan llegar que nosotros podamos convertir a alguien, no lo vamos a poder hacer nunca, hermano. Así que no se sienta frustrado si de repente le habló de Dios, le habló de Jesús a alguien y ese alguien se fue más bravo de lo que tenía que haberse quedado, es porque Dios va a hacer algo en su vida y algo va a hacer Dios ahí con esa persona. A lo mejor no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque a lo mejor otro va a comenzar el trabajo, va a seguir el trabajo con ese hombre y bueno, solamente algún día iremos a ver qué pasó con esa alma. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Que era hablar, compartir la palabra de Dios. Lo demás se encarga el Señor. Amén. Bueno, como nos damos cuenta, ¿cierto? La porción de la palabra que sale acá en Lucas 4, verso 18, ¿cierto? Que es un pasaje que ya habíamos dicho que está en Isaías 61, verso 1 y 2, ya nos da a entender qué nos presenta este pasaje, qué idea nos da a entender. Es que, hermano, es el pecado, como dice acá los pobres, es el pecado el que nos deja pobres espiritualmente, o sea, en bancarrota espiritual. Es el pecado el que nos deja quebrantados de corazón. Es el pecado el que nos deja cautivos, ¿cierto? Bajo las ataduras del enemigo, ¿ya? Por causa también somos esclavos del pecado, como lo veíamos ahí, a voluntad de Satanás, ¿ya? Es el pecado el que nos deja ciegos espirituales, porque lo veíamos, ¿cierto? Es el pecado, ¿cierto?, el que nos deja oprimidos. Todo esto es el mal que causa el pecado en nuestra vida, ¿cierto? Que es la condición natural del hombre caído. Así es. De todo esto. Pero hay aquí una solución que está fuera de mis fuerzas, pero no está lejos de las manos de Dios, sino que está en las manos de Dios. Y es por eso que vino Jesús y es por eso que Él aquí está anunciando y dice que esto se cumple en Él, que Él es el Mesías, que Él es aquel que había sido profetizado en Isaías, ¿cierto? Y que había sido esperado por un largo tiempo, pero en el momento oportuno tenía que acontecer. Y este era el momento en el cual Él dice que se cumple en Él, que Él es el que puede dar, ¿cierto?, el que trae las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres, a los que están quebrantados de corazón, a los que están esclavizados, están cautivos, a los que son ciegos espirituales, a los que están oprimidos. Él es, ¿cierto? Él vino a predicar el año agradable del Señor. Amén. Estas buenas noticias, este tiempo de gracia, ¿cierto? Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a restaurar. Él, ¿ya? Aunque los demás digan lo que digan, que son libres, aunque, como dice acá MacArthur, aunque los religiosos en este mundo se puedan imaginar que son ricos, libres, sanos, que no tienen impedimentos, a menos que reciban la salvación que Cristo trae, en realidad son pobres, prisioneros, ciegos y están esclavizados. Solo a través de la obra de salvación del Mesías pueden ser rescatados del castigo en el infierno. Amén. Así es. Amén.
Así es. Ahora, ¿va a añadir algo? No. Bueno, yo le había dicho, ¿cierto?, algo de este verso 19 cuando dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Ya? Los voy a invitar a Isaías 61, verso 1 y 2, para que puedan entender lo que les queremos decir, que Jesús no termina de leer el verso 2 de este Isaías 61, que se los voy a leer y dice así. Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí lee Jesús. Claro, amén. ¿Y cuál es la otra mitad de este verso? Y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte dice, a consolar a todos los enlutados. Pero específicamente dice ahí, después de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, coma, y el día de la venganza del Dios nuestro. Amén. ¿Por qué es que Jesús no lee esa otra parte? ¿Ya? Porque la primera parte, ya, bueno, se estaba cumpliendo ahora, ¿cierto? Este tiempo en el cual Él había venido para ayudar al hombre en la condición caída, ¿cierto? Pero después de esa coma, cuando dice, y el día de venganza del Dios nuestro, está haciendo alusión a su segunda venida. Amén. Así Cosa es. que todavía no se estaba cumpliendo ahí y todavía no se ha cumplido. Podríamos decir en simples palabras que en esa coma hay una separación, o un lapso, mejor dicho, que lleva más de 2000 años. O sea, esa Entre la primera frase y la segunda. Claro, esa coma tiene un valor más de 2000 años. Claro, porque eso todavía no se cumple. Todavía no se cumple. ¿Ya? Amén. Para que lo tengamos ahí como un dato Claro. Importante también. claro. ¿Ya? Bueno, Jesús ahí está diciendo, ¿cierto? En el verso 21 y 22 de Lucas 4, volvamos a Lucas 4, en el verso 21 y 22, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ya? Y parece que los que estaban ahí, ¿cierto? Los nazarenos estaban maravillados, nos dice aquí la escritura. ¿Ya? Se admiraban de su doctrina, ¿ya? Ellos estaban maravillados daban buen testimonio de él, ¿ya? De las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, imagínense que este niño, podríamos decir este niño de barrio, que creció en medio de ellos, ¿cierto? Que ya se hizo adulto, que estaba ahí con su padre, ¿cierto? Político, José, ¿cierto? Y que ya a los 30 años se va a bautizar a donde Juan, como cualquiera de otro, y de repente empiezan a oír cosas acerca de este Jesús, que vivía en medio de ellos, que quizá llegó a sus oídos lo que hizo, lo que nos contaba Juan, el Evangelio de Juan, que echó a los cambistas del templo, claro, que lo que pasó con la samaritana, o quizás cuántas cosas más, incluso las bodas de Caná, ¿cierto? Que convirtió el agua en vino. ¿Cuántas cosas habrán llegado al oído de ellos, de la popularidad de Jesús? Y yo creciendo, ¿ya? Y, o sea, todo esto emocionante, esa sinagoga tiene que haber estado repleta, ¿ya? Sí. Pero aquí nos dice que ellos daban buen testimonio de él, estaban maravillados, ¿ya? Pero empiezan hablando bien, pero pronto su actitud empieza a cambiar, ¿ya? ¿Por qué? El problema empieza cuando Jesús dijo que esta escritura se ha cumplido hoy. Eso es, ahí está el problema. Porque ellos entendían que ese era un pasaje mesiánico. O sea, al decir que se estaba cumpliendo hoy, ¿cierto? Que él era el Mesías, ¿ya? Entonces ellos decían, ¿acaso no es este hombre el hijo de José? ¿No es este nuestro vecino, el carpintero? ¿Ya? A ellos, ya, lo más probable es que lo que le haya molestado, ¿cierto? Esto de que se estaba atribuyendo así el tema del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sabían de dónde era Jesús y había una creencia popular, ¿cierto? De que el Mesías nadie iba a saber de dónde era, claro. Sino que iba a aparecer de repente, ¿cierto? Y iba a redimir a Israel, ¿ya? Pero a Jesús lo conocían todos. Claro. No calzaba, entonces ahí no calzaba. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo dice que es el Mesías? Y hay otra parte, ¿cierto?
que también les tiene que haber molestado y harto, ¿ya? Porque tiene que haberle resentido la afirmación de Jesús, ¿cierto? De que la salvación es posible únicamente a aquellos que reconocen que son pobres espiritualmente, que están en bancarrota espiritual, que están prisioneros, ¿cierto? Y ciegos y oprimidos. Amén. ¿Cierto? Lo que Jesús le está diciendo con estos versos. O sea, para ellos va a haber salvación, para ellos vino el Salvador. ¿Ya? Para los que son pobres espiritualmente, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. ¿Ya? Entonces, hermanos, recordemos que en el contexto, ¿cierto? Habían muchos que no iban a aceptar estos calificativos. No. Porque ellos se hacían a sí mismos perfectos. Se veían a sí mismos como justos. ¿Ya? Porque ellos guardaban la ley, ya, porque honraban el día de reposo, pagaban los diezmos, observaban las ceremonias, cumplían los rituales. Y además, no podemos dejar fuera el hecho de que ellos también se llamaban a sí mismos, no, es que somos linaje de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. Amén. Entonces, al decir eso, Jesús, ya, como que ya hay como un poco de tensión. Sí, hay tensión ahí, sí. Claro. Entonces, el Señor Jesús, ¿cierto? Es por eso que lo vemos en el verso 23. Cuando les dice obviamente, los oye y también contesta, sacando a luz lo que ellos estaban albergando en sus mentes. Claro. Y les da este refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Claro. Que significa, a ver, demuéstranos aquí que tú eres el Mesías. A ver, hace los milagros que hemos oído que has hecho en Capernaum. ¿Cierto? Claro. Muestra que tú eres el hijo del carpintero, el hijo de José. Creciste entre nosotros. O sea, el Mesías nadie sabe de dónde es, pero tú nos estás diciendo que eres tú. Demuéstralo. Claro, pero ese demuéstranos aquí lo tenían en su corazón. Claro, Aquí por eso lo albergaban en su mente y el lo Señor lo guardaban ahí, entonces, pero como el Señor, tú no le puedes esconder nada a Él, porque Él es el que ve nuestros corazones, ¿verdad? Le dice abiertamente lo que ellos estaban pensando. Por eso le dice el médico, cúrate a ti mismo, le dice, que significa, demuéstranos aquí ahora. Estaban todos pensando eso. Claro, porque todavía no le decían, dice el verso 23, sin duda me diréis. Claro, entonces, o sea, todavía ni se lo decían, todavía, pero claro, lo pensaron. Lo pensaron, Y el Señor entonces, se lo... ahí también hay algo importante porque tienen que haber quedado así como, ¿cómo sabe que nosotros estamos pensando esto? O sea, porque de igual forma es que alguien te lea los pensamientos de esa forma, lo que tú guardas en tu corazón no te deja tranquilo, o sea, sobre todo ellos que eran religiosos. Claro, ahí ya tenían su respuesta de que algo diferente había en él. Algo diferente y Pero... en vez de cambiarlo, ¿verdad? Los hacían más duros, en el sentido de que con quién estaban tratando, ellos siempre pensaron claro, que... no estaban recibiendo el mensaje. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso que el Señor continúa y les dice acá en el 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, De verdad. ustedes ya, con esto, ustedes tendrían que ser los primeros creyentes. Claro. Pero no creen. Claro. Se endurecieron. Sí. Y aún esto no es nuevo, sino que Jesús les sigue diciendo acá, del verso 24 al 26, ya que en los tiempos de Elías y Eliseo sucedía también algo similar. Claro. Así Ellos es. eran unos profetas que Dios obraba milagros a través de ellos. Amén. ¿Cierto? A través de Elías pidió al Señor que confirmara, ¿cierto?, que él era el único Dios verdadero cuando estaba ahí el altar también de Baal. Claro, que los otros hicieran lo que hicieran, se azotaran lo que se azotaran, nunca Baal le respondió nada porque no era Dios, ¿cierto? Pero Elías, ¿cierto?, moja ahí el holocausto, le echa agua ahí, poniéndole más suspenso. ¿No? Claro, y le pide al Señor, ¿cierto?, que responda y consumió hasta el agua, ¿cierto? Así es, sí, Dios obraba grandemente a través de estos varones, ¿cierto? Pero también había incredulidad en ese entonces. Lo mismo que acontecía acá con los nazarenos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? Dios también obró milagros. Ante la incredulidad del pueblo, Dios obró milagros en gentiles. Amén. Y es ahí cuando nos nombra acá, como leíamos delante, ¿cierto? Nos hablaba de que había muchas viudas, pero ninguna de ellas fue Elías, sino que a la viuda de Sarepta, Una gentil, ¿cierto? Que fue allá donde él fue a pedirle alimento. Y ella le dijo, pucha, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite,
pero lo tengo ahí, tengo unos palitos, pero es para hacerlo, para comer con mi hijo Como la y última echarnos comida. a morir. Como la última comida. antes de Porque morir. había una sequía, hermano, ahí. Hubo una sequía, hubo una hambre, no había nada. Mm. Entonces ella dijo, no, nos vamos a echar a morir, vamos a comer esto ya hasta lo que duremos. Pero, ¿qué pasó ahí? Que llega el profeta, ¿cierto? Y le dice, no, dice que el Señor le dice que no le va a escasear, que le dé. Y así fue. Amén. Tenía harina, tenía aceite, ¿cierto? No la escaseó. Así Y es. se alimentaron por muchos días. ¿Y qué pasó con Naamán? ¿Cierto? Ah, comandante. Que también lo cita acá, ¿cierto? Naamán, el sirio, El sirio. como encima era general sirio, Un ¿cierto? comandante sirio. De que Dios estaba tratando con Israel por causa de su desobediencia, ¿cierto? Porque eran idólatras y todo eso, se apartaban constantemente de Dios. Y Dios usó a los sirios, ¿cierto? Para que vinieran acá, los derrotaran, se llevaran cautivos de ahí. Y dentro de esto, instrumento, estaba Naamán, Amén. pero era leproso, ¿cierto? Había muchos leprosos en Israel, Así es. pero estaban también sumergidos en la idolatría, en la desobediencia. Entonces, ¿a quién Dios sanó? Ahora A gentil. Naamán, Otro gentil más. sirio, a través, ¿cierto? Bueno, él iba, ¿cierto? Para que Eliseo le pusiera las manos, ¿cierto? Pero Claro. Eliseo ni sí. siquiera salió a recibirlo, mandó ahí un siervo. Se enojó ahí Naamán, pero al final después igual fue persuadido y fue e hizo lo que se le fue, que se Claro. sumergiera, ¿cierto? Y fue limpio. Bueno. Dios habla ahí. Y claro, y él reconoció que el único Dios era Jehová de los ejércitos. Yahweh, ¿Cierto? sí. Amén. Claro, Así él es. reconoce esto y de hecho le dice que por favor, que si él tiene que ir con su señor, que era su superior, allá de Siria, ¿cierto? Si entraban ahí al templo de idólatra y él tiene que inclinarse delante, que por favor lo perdone, pero él sabía que el único Dios verdadero era Jehová, Mm. ¿cierto? Entonces ahí podemos ver ya que Israel ya había pasado por algo similar. Lo que Claro. Jesús le estaba diciendo acá no era algo que aconteció acá nomás, sino que Israel, aparte de Naamán y de los tiempos de Eliseo y de Elías, Era una constante que se repetía. claro, de hecho hay una larga historia de Israel de rechazar profetas. ¿Ya? Por ejemplo, en 2 de Crónicas 36, 16 dice así: pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Mm. Jeremías 2:30 dice así: en vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Amén. Y también uno que quizás nos va a sonar muy familiar, ¿ya? Mateo 23:37, cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Amén. Así es. Vemos un constante rechazo, ¿ya? Porque rara vez los profetas eran populares. Mm. Porque obviamente Dios manda a decir cosas que no eran populares, eran cosas impopulares. ¿Como qué? Que hay un juicio, que tienen que arrepentirse, tiene que haber un cambio, ¿cierto? Constantemente Dios está haciendo un llamado al pueblo a que se vuelva a Él, a que deje su rebelión Así y es. se vuelva a Dios. Es un mensaje impopular porque todo aquel quiere hacer lo que quiere, Así es. ¿cierto? Hasta ahora somos impopulares, así que. Entonces, Hasta claro, ahora somos impopulares porque vamos en contra de lo que el hombre desea, claro. la vanidad de este mundo. Dice aquí un comentarista, dice, MacArthur específicamente dice: la negativa de admitir su miseria, esclavitud, ceguera y opresión espiritual está en marcado contraste con la viuda y el leproso gentiles que se arrepintieron. Esta es una notable ilustración de la verdad de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tal cual. Amén. Ahí vemos un marcado contraste de aquellos que se endurecen a la palabra de Dios y aquellos que se arrepienten. Así es. Aunque fuera quien fuera, aunque fueran gentiles, lo vemos acá. Amén. Jesús le estaba tratando de mostrar a su propio pueblo que estaban a punto de perder una gran bendición por no aceptar realmente quién es Él, ¿ya? Y que
prácticamente iban a terminar siendo como las muchas viudas o los muchos leprosos, ¿cierto? En el tiempo de Elías y Eliseo, ¿cierto? Que permanecían en incredulidad. Amén. Pero Dios obró en los gentiles, Amén. ¿cierto? Pocas palabras, si usted cierra su corazón, o sea, yo no termina ahí. Voy a buscar a alguien, aunque sean gentiles. La salvación está abierta, Claro. sin acepción de Y no personas. rechaza el corazón. Claro, aquí el tema no era una falta de evidencia, hermano, sino que era una dureza de corazón. No era que ellos dijeran, ya, como decía Jesús acá, a ver, muéstranos, ¿cierto? Demuéstranos aquí las cosas que hiciste en otros lugares, en Capernaum, las cosas que hiciste, a ver, hácelas acá. Claro. No era falta de evidencia, ni aunque Jesús hiciera lo suficiente milagro, ellos iban a creer. De hecho, más adelante, si usted no recuerda, cuando estaba Jesús ahí en la cruz, y le dicen, a otros salvó, no es capaz de salvarse a sí mismo, parafraseando, ¿cierto? A ver, si eres tú, a ver, bájate de la cruz, desciende para que veamos y creamos. Que es como lo mismo que lo estaban pensando y maquineando en su mente de Claro, y Jesús. después lo podemos ver al final del ministerio terrenal de Jesús. Lo podemos ver ahí. Pero, hermano, cuando Él resucita, teniendo toda la evidencia ahí, aún el vendaje intacto, ¿cierto? Esa roca que estaba fuera de este sepulcro tenía sello romano, estaba con guardias romanos, ¿cierto? Los mismos guardias romanos daban testimonio de lo que había acontecido ahí, pero ellos, ¿qué prefirieron? No, cállense, digan esto, Claro. teniendo la evidencia ahí mismo. Y no era alguien que de los discípulos para que ellos dijeran, no, es que los discípulos están inventando. No. Eran gentiles, eran romanos, gente que ni siquiera le importaba quizás el judaísmo. Claro. Pero aún así, no. Digan esto, que fueron los discípulos que lo tomaron, se lo llevaron y están ahora difundiendo la mentira. Claro. Tuvieron ahí un milagro Claro. No lo vieron, no. y no lo quisieron recibir. Entonces aquí no era una falta de evidencia de decir, no, es que lo que hiciste allá en Capernaum, hácelo acá. No, aunque hicieran los milagros que hiciera Jesús, no iban a creer en él. Así es. De hecho, no es por milagros, sino que es por la misma predicación. ¿Cierto? Es un milagro. Así es. Dios obra de esa manera, no a través de otras cosas. Las otras son señales, hermano. Lo mismo estamos viendo en Juan, ¿Cuáles son las señales de su que apuntan a que Él es el Él es enviado. Mesías? Él es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Amén. El Amén. verbo. Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? A Jesús, al estar diciéndole eso a ellos, le está dando como una advertencia. Claro. Porque si Israel mismo, otra vez, como otras tantas veces, rechaza, ¿cierto?, a los enviados de Dios, Dios obviamente va a abrir la puerta a los gentiles como ya había acontecido anteriormente. Amén. ¿Ya? Pues como decíamos, Dios concede misericordia a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Ahora ellos esperaban, ¿cierto?, a este Mesías que viniera, ¿cierto?, a salvarlos a ellos y a dar juicio a los enemigos. Entonces igual tiene que haber causado cierta rareza cuando Jesús se detiene en la parte cuando dice a predicar el año agradable del Señor y no continúa ahí con la otra parte que es de juicio. Es de juicio, claro. Claro, porque ellos esperaban ellos ser salvados, pero que se hiciera justicia, juicio a los enemigos. Claro. ¿Ya? Pero ahora, aparte de eso, Jesús está enseñando que esta salvación se extiende a los gentiles y nombra a una pobre viuda y nombra a un hombre leproso de Siria. O sea, ya esto si ya estaba generando algo de discordia, ahora ya con esto, hermano, ya está. Imagínense cómo tienen que haber estado de molesto. Aparte de decirle, cierto, que ellos eran intachables, antes mismo. Decirle que, como decía Jesús, que aquellos que tienen que reconocer que eran pobres espirituales, que estaban en bancarrota, que eran ciegos, oprimidos, todo eso. Ellos no eran esclavos de nadie, eran descendencia de Abraham. Pero estaban necesitados de todo eso, Así es, pero no lo reconocieron. no lo reconocían. ¿Ya? Y aún más le está diciendo aquí que se abre la salvación a los gentiles también. O sea, en pocas palabras, no les gustó la predicación. No, Se enojaron. no le gustó la predicación. No les gustó lo que dijo Jesús. Se molestaron. ¿Ya? Entonces, el mensaje era contrario a lo que ellos esperaban oír. Claro.
¿Ya? Bueno, Jesús obviamente no endulza el oído. Él expone la palabra tal cual y como es nomás. ¿Ya? Y eso fue lo que no les gustó. Entonces se llenan de ira, como no... ¿Y qué hacen? Tratan de matarlo. Claro. ¿Ya? Por eso es que dice acá en el 29, levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, echarle abajo. Claro. No querían más escucharlo. No, lo querían callar de todas formas. Pero no lo lograron, porque no era el tiempo. ¿Ya? La hora de muerte de Jesús no había llegado. No. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice el 30, él pasó por el medio de ellos. Y Por se el medio de ellos pasó. Y se fue. Y se fue. Bueno. Amén. O sea, yo cuando estaba leyendo esto, igual quedaba... Da harto para pensar. Porque obviamente, aquí nos damos cuenta, hermano, de cuán grande es la misericordia de Dios. Porque Él nos venía a traer toda esta libertad. O sea, todo esto que acabamos de leer, ¿cierto? Del verso 18, esto es lo que el hombre necesita. Y que todo esto se abre por medio de Jesús. Amén. O sea, literalmente son unas buenas noticias. Las buenas noticias a mí me tienen que alegrar, ¿cierto? Así es. Me tienen que alegrar, pero Él vino, ¿cierto? Y vino, podríamos decirlo, por la suya. ¿Ya? No esperando nada del hombre. Porque imagínense, Él vino a hablar esto, ¿y qué recibió el hombre? Lo echaron fuera de la ciudad. Y lo querían despeñar. O sea, Él les trae esta buena noticia, este regalo inmerecido. ¿Y qué hace el hombre? Lo rechaza. Y lo quiere callar. Es lo mismo que acontece hoy en día. Nada bueno recibe del hombre. No hay nada. Así es. Pero gracias a Dios, ¿cierto? Que la salvación no depende de nosotros. Amén. Sino que Él vino aún sabiendo cómo somos. Claro. Cuán grande e incomprensible para nosotros es la misericordia y el amor de Dios. Amén. Conocía la naturaleza humana, el corazón corrompido que tenía el hombre. Pero es increíble, o sea, Él igual viene. Hubiese hecho mi voluntad, no habría venido yo. Como hombre no vengo. Pero Él es Dios. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y no hay más. Y qué gran enseñanza nos deja el Señor, porque de principio a fin de esta exposición de la Escritura nos muestra cómo puede ser el hombre de duro y cómo puede ser de cruel el hombre contra Su hacedor. contra Dios, porque Dios lo que quiere es que se arrepienta, y que eso es lo que Dios quiere, que Él viene a predicar la palabra de Dios, Él viene a predicar la buena nueva, viene a predicar el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de la paz del hombre con Dios, pero no entienden, no quieren. Y si en ese tiempo usted cree que estaba así, créame que ahora está peor. Ahora está peor, ahora ya la cosa se destapó. Desde un tiempo a esta parte ya todo anda por todos lados, que ya si falta un poco más y empiezan a igual como estaban antes, adorando monumentos, estatuas, ya falta eso nomás, sí. Estamos viendo estos tiempos están tan desviados, ¿verdad? Que la gente está alejada tanto de Dios, se ha alejado tanto de Dios, ha rechazado tanto a Dios, que sus propios pecados, el mismo pecado, sumergido en el pecado, que Dios deja que se sumerjan en el pecado, ¿verdad? Hace que aparezcan todo este tipo de situaciones, de ideología, de colores, de hasta incluso partidos políticos, en el cual uno ve cómo la decadencia de la humanidad va en picada. O sea, terrible ver a niños, ¿verdad?, que estén protestando ladrando igual que un perro porque ellos se perciben perros. O sea, uno dice, qué terrible lo que está pasando en la vida del hombre. ¿Cómo puede pasar eso? Pero sí, puede, porque el pecado del hombre es el que está produciendo todo eso,
la dureza del corazón, ¿verdad? La ira contra Dios, porque ellos tienen odio contra Dios, ¿verdad? Pasa la cuenta, o sea, el pecado está ahí a la vista. Yo igual, por ejemplo, en esa parte cuando Jesús se detiene en esa parte que dice el año agradable al Señor, yo pensaba, y claro, de repente caemos en lo mismo, ¿cierto? Que anhelamos la salvación del Señor, igual que ellos, Claro. ¿cierto? Anhelamos, ¿cierto?, la salvación del Señor. Ellos anhelaban la salvación del Señor y juicio hacia los enemigos, ¿ya? Querían que todo yugo, ellos querían ser libres con Dios, ¿cierto? Y que, bueno, castigo a los enemigos y todo eso. Pero Dios sí lo iba a hacer, pero no de la forma que quizá ellos lo idearon, ¿cierto? Claro. Porque si Dios hubiera hecho eso en ese momento, ninguno de nosotros hubiera podido estar acá, ¿cierto? Si hubiese sido solamente la salvación para los judíos y para los demás castigos, ¿no? Los gentiles, idólatras, ¿cierto? Que una vida rendida, ¿cierto?, a la inmundicia. Ninguno de nosotros hubiera podido ser alcanzado. Pero el Señor tiene tanta misericordia, hermano, que aún en ese mismo momento que está aquí, ya nos tenía considerado a nosotros. Amén. ¿Cierto? Yo me recordaba cuando estaba estudiando esta porción, que, bueno, hace tiempo yo igual le decía al Señor en oración: Señor, anhelo tu venida, anhelo, Señor, ya la salvación, estar contigo sin ningún problema, ya no tener más preocupaciones, más situaciones complejas, que son las mismas cosas que el Señor está nombrando acá, que el Señor, Él viene a sanar el corazón, ¿cierto? Y todas esas cosas que el hombre necesita. Pero yo me daba cuenta ahí mismo, y yo decía, claro, está bien, yo lo anhelo, pero estoy pensando de cierta forma, estoy siendo egoísta. Yo me notaba a mí como egoísta, porque yo solamente quería que el Señor me salvara, a mí me enfocaba en lo mío, pero no me estaba enfocando también en el otro, Amén. en aquel que no ha sido alcanzado. Y me daba cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios, porque si hoy día el Señor permite que estemos acá, ¿cierto? Y todavía no viene, anhelamos su segunda venida, pero yo le doy gracias al Señor, ¿cierto? Porque obviamente Él va a venir en el momento que es oportuno. Y si no ha venido todavía, es un momento que nosotros tenemos para estar rogando por aquellos que no se han convertido y que sobre todo los tenemos cerca, como son nuestros familiares, ¿cierto? Porque todos queremos que nuestra familia se salve. Y no solamente eso, sino que también el Señor nos insta, ¿cierto?, a estar rogando de continuo por aquellos que nos hacen el mal, por aquellos que nos calumnian, por aquellos que nos persiguen, por aquellos que son que nos aborrecen y a veces ni siquiera le hemos hecho algo, ¿cierto? Estar rogando por ellos, porque si nosotros, por ejemplo, podemos caer: Señor, sálvame, ven pronto y sella la boca de los que hablan mal de mí, castígalos, Señor, mándalo al fuego del infierno. Pero ellos, como veíamos acá, están enceguecidos espiritualmente. Ellos no saben realmente lo que están haciendo, están totalmente, están mal. Entonces, si caemos en eso, estamos igual que los que estaban en ese tiempo. Y el Señor nos libre de ello y nos ayude, ¿cierto?, a poder ver las cosas en la misericordia con que Él nos miró a nosotros. ¿Cierto? Que el Señor ponga en nosotros esos ojos de misericordia, de estar rogando, ¿cierto?, cada día por aquellos que no le conocen. Porque realmente por sus propias fuerzas no van a poder salir de ahí, igual como nosotros no pudimos. Sino que solamente Él puede hacerlo. Amén. Así es. Bueno, y queda claro que en la Escritura que, bueno, el Señor vino a traer sanidad y libertad, ¿verdad? Amén. Y todavía está abierto. Sanidad y libertad, y bueno, y vino a conquistar, ¿verdad? Bueno, al hombre que estaba perdido. Claro, y el Señor aguantó todo eso, hermanos, y ahora yo lo veo, y piense usted en esto: el Señor aguantó todo eso, lo subieron a un monte, hermano, lo querían despeñar, pero aguantó todo eso para que hoy usted y nosotros pudiésemos estar aquí. Amén. Y muchos más que están por venir. Amén. Amén. Así es. Le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por su Espíritu Santo, su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Y también gracias por cada uno de los hermanos que pudieron acompañarnos en esta transmisión, en esta exposición de la Escritura, esperando que haya sido de edificación para sus vidas, ¿verdad? El Señor haya podido entregar entendimiento y sabiduría a cada uno de ustedes, y también
guardar esta Claro, y que palabra. sea de ayuda a su estudio personal. También, ¿verdad? Amén. Porque la palabra nos ayuda a aumentar nuestra fe, Amén. a crecer, ¿verdad? Espiritualmente. Así que le damos gracias al Señor y la gloria y la honra es para Él. Amén. Vamos a estar orando, hermano, para que ya estemos dando término a la transmisión del día martes. Y lo invitamos para que nos acompañe a orar. ¿Ya? Nos acompañe a orar. Tenemos una oración aquí, nuestra hermana Miriam, la que está pidiendo oración por su mamá, por su mamita Irma, ya que mañana va a ser operada, así que le pedimos que también nos esté ayudando a orar, ¿verdad?, por esta petición que tenemos en nuestra iglesia, que el Señor haga misericordia. Padre, nos ponemos ante tu presencia, en el nombre de Jesucristo, dándote primero la gloria y la honra a ti, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu Hijo amado, Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas, Señor, que tú eres el único libertador del hombre. Tú eres el único que nos puede libertar, Señor, de las tinieblas, de las garras del maligno, Señor. Amén. Que tiene encarcelado, Señor, al hombre, que lo tiene, Señor, enseguecido en tinieblas, Señor, y muerto en pecado, Señor. Le damos gracias, Señor, porque tú, sabiendo la condición de nosotros, Señor, tú igual, Señor, diste tu vida en esa cruz del Calvario por nosotros, Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, y muévete, Señor, en la vida del hombre, en la vida de aquel hombre, Señor, que está alejado y apartado de ti, Señor. Alcanza esos corazones duros, Señor, que se encuentran alrededor de nosotros, en nuestra familia, Amén. en nuestros amigos, en nuestros primos, Señor, Sí, en Señor, nuestros amén. compañeros de trabajo, Señor. Nuestros vecinos, ayúdalos tú, Padre amado. Haz la obra maravillosa que hiciste en nosotros, Señor, de tocar y alcanzar, Señor, nuestra vida. También sea así con ellos, Señor. Te clamamos por ellos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú viniste, Señor, a darnos libertad, Amén. a darnos vista, Señor, a sanarnos, a sacarnos, Señor, de la aflicción, Señor, Ayúdanos, de la Señor. opresión, del yugo, Señor, del maligno, del pecado, Señor. Gracias, amado Jesús, gracias, Padre eterno. Y de esta misma manera, Padre amado, queremos pedirte, Señor, por la petición de nuestra hermana Miriam, Señor, Amén. que ella está preocupada, Señor. Y sí, Señor, somos humanos, Señor, y nos duele, Padre amado, que nuestros familiares, Señor, y en este caso nuestra hermana Miriam, Señor, su mamita Irma, Señor, va a ser operada mañana, Señor. Queremos desde ya, Padre amado, pedirte que tú obres y hagas Amén, sí, Señor. una obra maravillosa, Señor, en la vida de esta señora, de esta madre, de esta hija tuya, Señor, de Irma, Padre amado. Ayúdala y glorifícate, Señor, en esa operación. Señor, guía tú, Señor, las manos de ese doctor, Señor. Amén. Guía las manos, Señor, de los ayudantes, los paramédicos, Señor, todos los que estén haciendo esta operación, Señor. Ayúdanos tú, dale la sabiduría, Señor, que puedan ver, que puedan entender, Señor, lo que están haciendo, Padre amado. Ayúdalos tú, Padre eterno. Amén. Ayúdanos y bendícelos, Señor. Bendice también a mi hermana Miriam, Señor, Amén. entregándole tú la paz, la tranquilidad Sí, en su Señor, corazón, ayúdala con gente. que Dale hemos firmeza, dejado, dale Señor, a su fuerza, madre Señor. en las mejores manos, en las Amén. mejores manos, Sea tu en el voluntad, mejor Señor, doctor que que tenemos, que eres alcancen tu tú, Padre voluntad. amado, para que tú hagas una sanidad completa en su vida, Señor, Amén. tanto espiritual como física, Señor, Así que es, pueda tener esa firmeza, Señor, ahora, más que nunca, Señor, en ti, esa confianza en ti, Señor, que Irma pueda, Señor, ver tu gloria, Señor, Amén. que pueda ver, Señor, que tú eres el único Dios, el único Salvador y el único que la puede ayudar, Señor. Amén. Te clamamos por la vida y la salud de Irma, Señor. Te lo dejamos en tus manos, amado Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos, pero, Padre amado, que se haga tu voluntad. Amén. Siempre, Señor, hoy y siempre, Amén. Señor. Tu voluntad sobre todas las cosas, no la nuestra, Señor. Sí, Señor. Solamente te clamamos, Señor, para que no apartes la mirada de Irma, Señor.
y de nuestra oración, Padre amado. Por favor, amén. Ayúdala tú, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Y la gloria y la honra es para ti, Señor. En Cristo Jesús. Le damos gracias por esta transmisión, Señor. Le damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Ayúdales, guíales, fortaléceles, afírmales, Señor. Y, Señor, que pueda ser aumentada su fe, Señor. Gracias, Padre. Le damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.